Imagina esta situación. Llega un nuevo gerente de calidad y te pide preparar gráficos de control para revisar el comportamiento de un proceso. Tienes un par de días para presentarlos. Comienzas a trabajar, analizas la información y preparas los gráficos. Pero antes de la reunión, tu coordinador te dice: no creo que eso sirva de mucho. Además, esos formatos ni siquiera están dados de alta en el sistema de gestión. En ese momento, probablemente pensarías que el problema son los gráficos o incluso la política dentro de la empresa. Pero hace un par de semanas, durante una mentoría sobre control estadístico de procesos, descubrí que el verdadero problema era otro. Y curiosamente, el problema nunca fueron los gráficos de control. Durante esa mentoría, un ingeniero de calidad me explicó el proyecto en el que estaba trabajando. El proceso que estaba monitoreando no era directamente el producto. Se trataba de variables críticas del proceso de pintura, como la temperatura de la tina y algunos parámetros utilizados durante el secado. Su intención inicial era construir gráficos XR. Sin embargo, al revisar la información encontramos un detalle importante. No existían subgrupos, únicamente había mediciones individuales. Eso significaba que técnicamente el gráfico adecuado era un IMR. Trabajamos juntos para construir los gráficos en Excel y posteriormente interpretar los resultados. Hasta ese momento parecía una mentoría completamente técnica, pero apenas estábamos comenzando. Mientras revisábamos el análisis, comenzaron a surgir preguntas muy comunes. ¿El gráfico demuestra que el proceso cumple con las especificaciones? ¿Podemos calcular CP y CPK? ¿Cómo interpreto los gráficos individuales y de rangos? Todas eran preguntas válidas, pero entonces le hice un par de preguntas al ingeniero. ¿Qué información obtenemos de los gráficos de control? ¿Qué decisiones nos ayudan a tomar? Cuando escuché la explicación del ingeniero, gran parte de la conversación estaba enfocada en el tipo de gráfico y en los aspectos estadísticos del proceso. Pero en realidad el gerente probablemente no quería una explicación sobre qué es un gráfico IMR. Tampoco quería conocer las fórmulas utilizadas para calcular los límites de control. Lo que realmente necesitaba era responder preguntas como: ¿el proceso es estable? ¿Existe algún riesgo? ¿Debemos intervenir? ¿Dónde conviene enfocar nuestros esfuerzos? Los gráficos eran solamente el medio, la decisión era el verdadero objetivo. Mientras avanzábamos con la mentoría surgió otro tema. Su coordinador comentó que no veía mucho beneficio en ese trabajo y que los formatos utilizados ni siquiera estaban registrados dentro del sistema de gestión. En ese momento comprendí que el reto ya no era construir un mejor gráfico. El reto era transformar ese análisis en información útil para la organización, porque construir un gráfico no garantiza generar valor. Lo que realmente agrega valor es identificar los hallazgos más importantes del análisis, lo que hoy comúnmente llamamos insights. Y ahí entendimos que nuestro trabajo debía responder preguntas como: ¿qué está ocurriendo realmente? ¿Cuál es el riesgo para el proceso? ¿Qué debería preocuparnos? ¿Qué acción recomendamos? Cuando un análisis responde a esas preguntas, deja de ser un reporte técnico y comienza a convertirse en una herramienta de gestión. Con el tiempo he visto situaciones muy similares en diferentes empresas, profesionales que utilizan diferentes herramientas y metodologías. Los datos son correctos, la metodología también. Las herramientas están correctamente aplicadas. Pero aún así, las mejoras nunca se implementan o simplemente no generan resultados. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que nuestro trabajo termina cuando entregamos un reporte, cuando en realidad ahí comienza la parte más importante. Primero obtenemos datos, después los convertimos en información. Esa información debe generar claridad, la claridad debe facilitar una decisión, y esa decisión debe convertirse en una acción que genere resultados para la organización. Ese es el ciclo que realmente crea valor. La mayor lección que me dejó esta mentoría fue muy sencilla. Construir un gráfico de control fue solo el primer paso. Después vino una parte mucho más difícil,
y que pocas veces se enseña. Debemos aprender a identificar las preguntas que realmente necesita responder el negocio. Después, convertir esas respuestas en acciones concretas. Y finalmente, lograr que esas acciones se implementen incluso cuando existen prioridades distintas, resistencia al cambio o diferentes puntos de vista dentro de la organización. Porque una herramienta no genera resultados por sí sola. Los resultados aparecen cuando somos capaces de transformar información en decisiones y decisiones en acciones que agreguen valor para la organización y sus clientes. Hoy hablamos de un gráfico IMR. Mañana podría ser un dashboard, un indicador, un análisis financiero o incluso una herramienta de inteligencia artificial. La herramienta cambiará. Así que me gustaría dejarte una pregunta para reflexionar. La próxima vez que prepares un análisis, pregúntate, ¿estoy construyendo un reporte o estoy ayudando a que ocurra un cambio? Si alguna vez has vivido una situación similar, me gustaría leer tu experiencia en los comentarios.